educar al pueblo en la lectura y meditación de la palabra de Dios, que ella se convierta en su alimento, para que por propia experiencia vean que las palabras de Jesús son espíritu y vida. De lo contrario, ¿cómo van a anunciar un mensaje cuyo contenido y espíritu no conocen a fondo? Hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida en la roca de la palabra de Dios. Estas palabras del Papa Benedicto XVI en el discurso inaugural de Aparecida han sido como un programa para toda la Iglesia latinoamericana. Que toda la vida y la misión de la Iglesia tengan como apoyo la roca de la palabra. Y esto es precisamente lo que se entiende por animación bíblica de toda la pastoral. Los invitamos ahora a entender este concepto. En el documento conclusivo de Aparecida, los obispos de América Latina y el Caribe señalaron que el primer lugar de encuentro con Jesucristo es la Sagrada Escritura leída en la Iglesia. Ella es, junto con la tradición, fuente de la vida de la Iglesia y alma de su acción evangelizadora. Esta palabra, escrita por inspiración del Espíritu Santo, hay que entregarla a todos como don del Padre para el encuentro con Jesucristo vivo. Para ello dieron esta orientación. Por esto, la importancia de una pastoral bíblica, entendida como animación bíblica de la pastoral, que sea escuela de interpretación o conocimiento de la palabra, de comunión con Jesús u oración con la palabra y de evangelización inculturada o de proclamación de la palabra. Y gracias al don del Espíritu Santo, esa palabra se va haciendo en nosotros efectiva, realidad. Por eso hoy procuramos que la evangelización esté siempre inspirada en la palabra. Y por eso hoy hablamos en la Iglesia de la animación bíblica de la pastoral o de la animación bíblica de la evangelización. Después del sínodo de toda la Iglesia Católica sobre la palabra de Dios, realizado en Roma en 2008, el enfoque de la pastoral bíblica como animación bíblica de toda la vida y misión de la Iglesia se propuso para toda la Iglesia universal, de manera que se resalte el puesto central que la palabra de Dios tiene en ella. Así lo dejó claro el Papa Benedicto XVI en la exhortación apostólica Post-Synodal Verbum Domini, enseñándonos que no se trata de incrementar actividades, sino de centrar en Cristo todo lo que hacemos. Lo que la animación bíblica de la pastoral busca es lograr que las actividades habituales de las comunidades cristianas, las parroquias, las asociaciones y los movimientos se interesen por el encuentro personal con Cristo que se comunica en su palabra. Nos dice el Papa en la exhortación Verbum Domini número 73. Porque la palabra anunciada, la palabra aceptada, la palabra celebrada, la palabra reflexionada va cambiando los corazones de los hombres y las mujeres y los va haciendo nuevos. Va poniendo al mismo Jesucristo resucitado en la existencia y va generando procesos de comunión, procesos de humanización. La propuesta de la animación bíblica de la pastoral no ha nacido de la noche a la mañana. Es un fruto del Concilio Vaticano II que tuvo lugar hace 50 años. Allí, de cara a la renovación de la Iglesia, los padres conciliares se preguntaron cuál debía ser el papel de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. La respuesta marcó un antes y un después en la manera como los católicos se acercan a la Biblia. Allí se recordó que ella no solo es alma de la teología, sino de todo el ministerio pastoral de la Iglesia y de su vida eterna. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente limpia y perenne de vida espiritual. Este giro en la manera de entender la relación de la Iglesia con la palabra de Dios lo hemos percibido con alegría en el progresivo proceso de renovación después del concilio. Se podría decir que hemos pasado por 3 momentos.
Después del concilio hemos dado pasos gigantescos. Por ejemplo, en los primeros momentos se habló de apostolado con la Biblia o de apostolado bíblico, que consiste fundamentalmente en impulsar la vida cristiana con una referencia un poco externa a la Biblia. Después llegamos a lo que llamamos la pastoral bíblica, que consiste en un impulso mucho más pastoral, mucho más orgánico y en manos sobre todo de las diócesis y de las parroquias. Y en los últimos tiempos hemos llegado a un tercer nivel ya superior, la animación bíblica de la pastoral, que pretende hacer que la palabra de Dios esté en el centro de la vida y la misión de la Iglesia. Este enfoque no es cuantitativo, lo cual implica una manera diferente de predicar, de dar la catequesis y de llevar a cabo todas las tareas pastorales de la Iglesia. Más aún, implica que cada uno de nosotros no se pone al servicio del Señor sin antes escuchar su voluntad. Esto debe verse reflejado en nuestra espiritualidad cotidiana y en la manera como animamos la Iglesia en todos sus niveles de servicio. La animación bíblica de la pastoral es una propuesta, es una posibilidad accesible a todo creyente. Basta con que tengamos el deseo de conocer la palabra de Dios y de hacerla parte de nuestra vida. No hay que tenerle miedo a esta posibilidad. Se trata de una aventura fascinante, que tiene mucho que ver con las estructuras, con la organización misma de la Iglesia, pero sobre todo con cada uno de nosotros, con quien quiera vivir intensamente su fe y quiera acercarse a la palabra como luz para su camino. Por todo esto, la implementación de una animación bíblica a todos los niveles de la vida de la Iglesia, especialmente de su tarea evangelizadora, es una urgencia y un desafío. Y gracias al don del Espíritu Santo, esa palabra se va haciendo en nosotros efectiva, realidad. Por eso hoy procuramos que la evangelización esté siempre inspirada en la palabra. Y por eso hoy hablamos en la Iglesia de la animación bíblica de la pastoral. Animar es dar vida, es poner en movimiento. Y en la animación bíblica de la pastoral vemos cómo la palabra de Dios da un impulso nuevo a todo lo que hacemos. Imaginemos una gota de agua que cae en una laguna, salpica y de repente sus ondas lo van abarcando todo hasta llegar a la orilla. Así ocurre con la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. La animación bíblica de la pastoral ya es un hecho concreto en muchos laicos, personas consagradas, sacerdotes, obispos, parroquias y movimientos. ¿Cómo asumen ellos la animación bíblica de la pastoral? Trabajé el proceso de animación bíblica de la pastoral y es un proceso que cambió mi vida totalmente, una experiencia hermosa en Dios, en la Biblia, en su palabra. Ahora entiendo que ser católico es un estilo de vida llevado a la práctica. Esto mismo quiero trabajarlo en mi parroquia, hacerlo conocer a los demás, la importancia que tiene la lectura diaria de la palabra de Dios en la Biblia, para que todos la llevemos y evidenciemos a Jesús. La palabra de Dios para mí ha sido una experiencia maravillosa, primero porque he entendido que ella es la carta de un Padre que es amor y que a través de ella yo puedo tener la dirección y puedo entender la voluntad que el Padre quiere para mi vida. Para nosotros en la comunidad y personalmente, la palabra de Dios significa hablar permanentemente con Jesús y conocer las directrices para nuestra vida. También en el desarrollo de nuestro carisma, que es apoyar al sacerdote en la labor de evangelización, encontramos que ayudando a cada uno a descubrir la palabra de Dios, realizamos una verdadera evangelización. ¿Qué es para mí la Biblia? Pues para mí es una persona viva, que es el Dios que nos habla, que se ha metido en la historia nuestra y que nos acompaña en todos los acontecimientos.
Para mí la palabra hace parte de mi vida, es mi alimento espiritual en el que he descubierto a Jesús, esa persona viva que cada día me cuestiona, me interroga, me invita a seguirlo, me invita a hacer el camino del discipulado. A palavra de Deus na vida do sacerdote, na nossa vida, na minha vida, é a lâmpada que ilumina os nossos passos. É a segurança da caminhada que nos leva para Deus e que nos leva ao encontro dos irmãos. Cuando comparto con las personas de la comunidad, gente pequeña, sencilla, los humildes, me doy cuenta cuánto la palabra va abriendo el corazón y va abriendo también el entendimiento. Creo que la palabra es aquello que nos va abriendo nuevos caminos y nuevos horizontes. Yo quiero invitarlos a todos ustedes, esposo, esposa, mamá, papá, hijo, hija, a que sus hogares, sus familias sean no solamente un lugar de oración, sino que sean un centro donde allí se vive la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios arraiga en la vida de los discípulos misioneros de la Iglesia, la fe madura y se da impulso a una nueva evangelización. Donde se estudia la palabra de Dios, donde se ora con la Biblia, pero no solamente por lo religioso, no solamente por lo piadoso, sino que allí Dios nos pueda decir tantas cosas que quiere decirnos en lo laboral, en lo estudiantil, en lo económico, en lo sexual, en lo afectivo. Tantas cosas Dios tiene preparadas en la Biblia para nosotros en esos aspectos. Y allí es donde al vivirlos, al recibirlos, al aceptarlos, podemos construir hogares diseñados según Dios. Yo creo que la misma palabra va permeando todos los espacios de la vida, puede ser en el hogar mismo, en el colegio, en cualquier profesión que tengamos, porque ahí nos está hablando Dios todos los días, no es una palabra muerta, es dinámica, está viva. Yo creo que vamos a poder encontrar los secretos para todo lo que hagamos en la cotidianidad, no solamente desde una profesión misma, sino de todos los ámbitos de la vida cristiana. Creo yo que el creyente debe apoyarse todo su fundamento, toda su fe en el texto y en la misma palabra de Dios. Comencemos por hacer de la lectura de la Biblia un hábito cotidiano. En cada día que vivimos, pongamos en el principio la palabra. Para poder dialogar con Dios, para poder responder a nuestra naturaleza de ser oyentes de la palabra y especialmente de la palabra de Dios, tenemos que abrir la Biblia, conocer la Biblia, orar a partir de la Biblia y descubrir desde la Biblia la voluntad del Señor para cada uno de nosotros y responder a ella. Muchas veces nos preguntamos cómo le hacemos para leer la Biblia. Por un lado, pues hay subsidios, ya sea grupos que se dedican a eso, ya sea libros que nos ayudan y orientan a leer la Biblia. Pero yo lo pondría de una manera muy sencilla. Yo te invitaría a ti a que leyeras un evangelio, el que tú quieras, leerlo íntegro, reposadamente. Entonces comienza por leer un evangelio y verás que vas a ir encontrando el gusto por la palabra de Dios y por el encuentro con el Señor Jesús. En muchos lugares ya se tiene la buena costumbre de comenzar toda reunión con la escucha de la palabra del día o del domingo, para que así se note que el Señor es quien nos dirige, que es Él quien nos habla primero. Conviene hacerlo con buen método. Una forma privilegiada de la animación bíblica de la pastoral es la Lectio Divina, una de las formas de la lectura orante de la Sagrada Escritura. Nosotros accedemos por medio de la palabra de Dios al encuentro vivo con el Dios de la palabra. Y esa palabra está contenida en la creación, está contenida en la conciencia de cada uno, en los acontecimientos de la historia, pero de una manera especialísima está contenida en la Sagrada Escritura. La Lectio Divina pasa por 4 momentos. La lectura, donde nosotros nos preguntamos qué dice el texto. La meditación, donde esta palabra confronta mi vida, qué me dice el texto, y si es en comunidad, qué nos dice a la comunidad entera. Luego nosotros respondemos al Señor de la palabra,
Ya cerramos la Biblia y nos quedamos con Dios. ¿Qué nos hace decirle esta palabra al Señor? Y finalmente, la contemplación. Con los ojos de Dios vemos de una manera nueva y distinta la vida, la realidad que nos circunda y el proyecto que Dios tiene para nosotros. La contemplación es la puerta de entrada a la acción, a un vivir según la palabra. No lo olvidemos, la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Una forma privilegiada de la animación bíblica de la pastoral. Es eso precisamente lo que nos lleva, lo que nos suscita el estudio mismo de la palabra en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito pastoral mismo, pero la pastoral con niños, con jóvenes, con adultos, en todo lo que hacemos. No necesariamente tiene que ser dentro de una estructura parroquial, la Biblia misma me puede llevar a mí, a mi vida cotidiana, a dinamizarla. Y para que podamos tomar contacto con el texto bíblico y aprender a leerlo en iglesia, es necesario que tengamos a la mano buenas traducciones de la Biblia y que aprovechemos las propuestas que en nuestras parroquias, diócesis y conferencias episcopales nos hacen para formarnos más en la comprensión y vivencia de la palabra. Por esta razón, el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, a través del CEBIPAL, Centro Bíblico Pastoral para América Latina, está preparando una nueva traducción de la Biblia que será muy útil para la animación bíblica de la pastoral. Les damos una buena noticia. Dentro de ese proyecto, que sería pues que la Biblia está en la base de toda la vida y ministerio pastoral de la Iglesia, pues junto con otras personas estoy colaborando en la traducción de la Biblia, una Biblia que se va a llamar Biblia de la Iglesia en América. Precisamente acaba de salir los evangelios de la Biblia de la Iglesia en América. Y pues quieren ser, tanto los evangelios como todo el texto de la Escritura, el punto base para poder promover esa animación bíblica de la pastoral, que es en el fondo confrontar nuestros criterios con la palabra de Dios, confrontar lo que es la misión de la Iglesia, pero viéndola a la luz de la voz de Dios y de las situaciones de cada día. La vida de la Iglesia entera se dinamiza ahora escuchando al Señor. No se puede servir al reino si primero no se escucha al Rey. Por eso, las congregaciones religiosas y movimientos en sus reuniones de planeación toman como punto de partida la escucha de la palabra de Dios. Aunque